Muchas gracias por venir a esta presentación a cargo de Frank Villegas, quien nos acompaña ya, me parece que ya está conectado. Él va a presentar el webinar de los enfoques comunicativos en la educación básica, y a continuación, luego de su presentación, que durará entre 30 y 40 minutos, vamos a presentar los programas que estamos impartiendo en ITS, donde él participa como uno de los formadores principales, que son el programa de segunda especialidad y los diplomados en didáctica de la comunicación, tanto en primaria como en secundaria. En esa segunda parte presentaremos las mallas, el perfil de egreso y información relevante por si alguien está interesado en participar en estos programas. Entonces, quería presentar brevemente a Frank. Bueno, él es licenciado en Educación Primaria y magíster en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente está desarrollando el doctorado en Psicología en la misma universidad y se desempeña como docente en la Facultad de Educación y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica. Asimismo, es un experto reconocido en evaluación de la comunicación, ha trabajado por muchos años en el Ministerio de Educación y tiene experiencia también docente en la básica y en la educación superior. Entonces, es un gusto contar con él para que nos cuente un poquito sobre los enfoques comunicativos, de modo que también ustedes puedan conocer un poco cuál es la línea de la escuela Innova Teaching School en esta materia. Muchas gracias y bueno, Frank, te cedo, no sé si quieres compartir tu PPT. Sí, muchas gracias. Comparto mi PPT entonces. Hola a todos, espero que se encuentren bien desde donde se estén conectando. Es un gusto para mí estar aquí en esta presentación compartiendo con todos ustedes. La idea es que en esta reunión podamos conversar sobre algunos aspectos vinculados con los enfoques comunicativos en la educación básica. Y la idea es que puedan tener una aproximación a cómo suelen ser las clases en Innova Teaching School, ¿no? Y vamos a tocar un tema que es muy importante en el área de comunicación, ¿no? Hablemos sobre los enfoques comunicativos en la educación básica. Y para hablar de estos temas, a mí me gustaría que analicemos juntos dos prácticas docentes. Para hacer esta pequeña actividad, lo que yo les voy a pedir, por favor, es que vean estos videos. Yo los voy a compartir el video y el audio. Son videos cortos. La idea es que podamos conocer la práctica docente de la profesora Carmen Oyachica, una profesora que ha ganado concurso de buenas prácticas docentes, y también que puedan observar la práctica docente del profesor Rubén Centeno. En este caso, él ha sido ganador de, por ejemplo, de las palmas magisteriales y otros reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entonces, la idea es que puedan conocer estas prácticas y que luego podamos sistematizar y llegar a algunas conclusiones. Esta es la idea para esta primera parte de esta presentación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a compartir los dos videos para iniciar este proceso. Entonces, comparto. Y es la primera práctica docente y el video dura 2 minutos 57. Mi nombre es Carmen Rosa Ollachica Mendoza. Soy docente de la institución educativa 56003 Glorioso 791. Me gusta trabajar con los niños porque realmente de ellos recibes el cariño, el amor, que eso te alimenta cada día, ¿no? Es lo más importante.
En sí el proyecto surge de una necesidad. En los meses de junio, que el clima es acá bien fuerte, el frío, y hace que se genere ciertas enfermedades que tienen acá los niños. Y eso generó la inasistencia de niños. Y empezamos de ahí, ¿qué hacemos nosotros como maestras de aquí? Y conversamos así con los papás, y siempre hay papás que tienen conocimientos. Profesora, yo le curo con hierbas. Ah, entonces aprovecharemos de ahí. Hemos coleccionado un sinfín de hierbas, pero la pregunta era, ahora, ¿qué hacemos con esto? No sabemos los nombres, ¿qué hacemos? Los abuelitos. Una vez obtenida la información que nos brindaban los abuelitos, no solamente era la única fuente al cual han recurrido los niños, también fueron al mercado. Nuestro objetivo era rescatar esos saberes. De esa forma, cada niño tiene su texto producido para ya tener, como se dice en nuestro librito, el doctor en casa. Está elaborado a base de puros textos instructivos. Y ese texto lo tienen los niños en su casa. Lo aplican en la casa, todos esos conocimientos y esos saberes lo han aplicado. Bueno, más antes al inicio veíamos cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos esto, cómo lo incorporamos y con qué nombre en la parte pedagógica. Inmediatamente lo que se nos vino es hacemos incorporación, bueno, eso va a ser nuestro objetivo. El saber local, tenemos acá el saber de las plantas, para la producción de textos. Todos esos saberes apliquemos en lo que es el área de comunicación a través de la producción e interrogación de textos. Pero lo más importante que podemos rescatar de repente ha sido uno de los logros, ¿no? Ha sido que realmente el saber local que tenemos aquí en nuestra comunidad se estaba perdiendo. Hemos dado un paso de repente y hemos rescatado todos esos saberes. Cuando salieron los resultados, sinceramente estaba muy alegre, pero a la vez el trabajo también no solamente es mío, el trabajo también era de mis niños. Claro, al momento cuando dije, chicos, hemos ganado todos, ¡guau! Y cuando decimos hemos ganado, estamos incluidos todos. Hemos visto entonces este primer video y lo que yo les voy a pedir a todos es que por el chat escriban lo siguiente. ¿Qué características positivas ustedes encuentran en la práctica docente de Carmen Ollachica? ¿Qué aspecto consideran que se puede destacar? Por favor, escriban en el chat sus respuestas y sobre la base de ella construiremos, ¿no?, el análisis que vamos a realizar. Nos escriben por el chat, ¿no? Qué bello video, es una hermosa experiencia. Definitivamente sí, ¿no? La experiencia de la profesora Carmen Ollachica es muy interesante y de hecho motiva mucho, entusiasma, genera mucho entusiasmo. Bueno, Bárbara nos dice, una cualidad importante que ella encuentra es que la profesora relaciona los aprendizajes de los estudiantes con su realidad. Ok, totalmente de acuerdo, ¿no? Ella toma en cuenta una necesidad, parte de una necesidad, y trata de que aquello que se aprenda ayude a responder a una necesidad. Entonces, Miriam complementa, ella encuentra que hay trabajo en equipo, eso es un aspecto muy importante. Cecilia además agrega que parte de una necesidad, ¿no?, coincide. Hay aprendizajes contextualizados, ¿no? Se toma en cuenta el contexto. Miluska nos dice, ella es una docente innovadora que busca soluciones a la problemática de sus estudiantes. Aquí hay un punto que al parecer coincide en varias participaciones, ¿no? La profesora está partiendo de una necesidad del entorno de los estudiantes y plantea un proyecto que busca responder a esas necesidades. Miriam agrega, ¿no? Además de haber trabajo en equipo, hay un trabajo que claramente está planificado. No es que la profesora Carmen Ollachica bueno, vamos a ver qué hacemos hoy día, ¿no? Ella tiene mucha claridad de los propósitos que quiere lograr. Ana nos dice, la maestra involucró a los padres de familia contextualizando la realidad. Eso es importantísimo, ¿no? Involucramiento de las familias
y la comunidad en general, ¿no? Porque recuerdo que hay una mención a que se incluye a los abuelos, a los padres, incluso también se hace referencia al mercado, ¿no? De acuerdo, Ana. También nos dice, conocer las plantas medicinales que se producen en su lugar con propiedades curativas. Muy interesante, ¿no? Mariana indica, dio solución a un problema, la ausencia de sus estudiantes en el mes de junio. Geraldo indica, toma oportunidades del contexto para desarrollar los aprendizajes y toma las personas con las que se relaciona el alumno, ¿de acuerdo? También nos dicen, cubre y soluciona una necesidad. Este aspecto está bastante presente en las intervenciones, ¿no? Tenemos otra intervención. Hay un rescate de los saberes ancestrales. Hay integración curricular. Acá hay una integración curricular que me parece que es importante destacar. ¿Por qué? Porque la profesora Carmen Oyachica, en primer lugar, está integrando las competencias comunicativas. ¿Cómo es esto? Seguramente habrán notado que los estudiantes, como consecuencia de toda la secuencia didáctica de la profesora Carmen Oyachica, al final tenían que producir un texto instructivo. Pero para llegar a este punto habían fases iniciales e intermedias. Por ejemplo, era necesario que los estudiantes hagan entrevistas, ¿no? Hagan entrevistas, conversen con sus abuelos en el mercado. Además, era importante que lean, porque mediante la lectura también obtenían información. Y luego, finalmente, luego de que obtuvieron toda la información, escribían, ¿no? Entonces aquí vemos cómo partir de una necesidad lleva a los estudiantes a integrar competencias comunicativas, oralidad, lectura y escritura. Y es una integración que no es forzada, no es una integración que parece que ocurre por cumplir. Aquí realmente está ocurriendo una integración que amerita el uso de cada una de estas competencias para llegar al producto final. Los estudiantes son protagonistas de su proceso de aprendizaje. Hay protagonismo de los estudiantes. Cristian agrega, ¿no? El producto es significativo. El libro de hierbas medicinales es usado por las familias de los estudiantes. Totalmente de acuerdo, Cristian. En este caso, al ser significativo, el tema motivacional es importante, ¿no? ¿Cuál es la motivación de los niños que son protagonistas de esta secuencia de participar en este conjunto de actividades? ¿Una nota? ¿Aprobar o no desaprobar? No. La tarea que se plantea es tan interesante, es tan significativa, que el solo hecho de hacerla motiva a los estudiantes a participar, ¿no? Ese es un punto importante, Cristian. Gracias por destacarlo. Ana indica trabajo en equipo, educación triangular, ¿no? Maestro, estudiante, padres de familia. Se valoran los recursos naturales, nos dice Ana María. Totalmente de acuerdo. Entonces, hasta el momento hemos sistematizado algunas características positivas que ustedes notan en la práctica docente de Carmen Oyachica. Importante. Entonces, les voy a pedir que hagamos un ejercicio similar con la práctica docente del profesor Rubén Centeno. Hagamos lo mismo. Entonces, ahora voy a compartir este video. Buenos días, amigas y amigos de Radio Cochatunta. Esta mañana nuevamente con los niños preparados para el noticiero de esta mañana. Estamos retornando nuevamente con las noticias para esta mañana. Vamos a presentar hoy día con la presentación de nuestra amiga Pamelita. Aquí presentamos los titulares. Yo tenía un trauma con la radio, ¿no? Me ponían un micro, yo prácticamente me olvidaba todo, hasta me podía desmayar. Y entonces yo dije ahí,
que mis niños no van a sufrir lo que yo he sufrido, ¿no? O sea, el tener temor a dirigirte a la población, a comunicar, a expresar tus sentimientos, a veces era complicado, ¿no? Instalé una radio para que los niños entren, una radio pequeñita, FM, que solamente era una grabadorita, el transmisor que conseguí y un micro, ¿no? Así funcionaba la radio. 3 son de distrito y una como autoridad de San Antonio de Fundina. Victoria Alcalde de Cusco realizará peatonalización durante sus primeros 11 días de gestión. Con ellos aprovechamos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el plan lector, por ejemplo, ahí donde lean sus noticias para que puedan escuchar la población y así los niños mejoran también su expresión oral. Pedimos a los niños diariamente que traigan una noticia, ¿no? Y esa noticia la desarrollen en la radio, entonces tienen que leerlo, primero como titulares, la parte más general, y luego hacen el desarrollo de la noticia. Entonces pierden ese miedo, ya se sueltan la manera de hablar y se sienten contentos cada vez que dicen, vamos a ir a la radio, vamos a grabar el video. A ver, ¿qué han escrito? ¿Qué va a decir cuando la imagen aparezca, cuando estábamos acá? En la escuela, los niños y niñas de todos los grados hicimos un círculo. Tocando el pututu, saludamos primero a nuestro Padre Sol. El tema de radio no solamente es la grabación, ¿no? Implica ya otro tipo de desarrollo de capacidades. Por ejemplo, en el área de comunicación, toditas las capacidades comunicativas se desarrollan. El tema de producción, que es el guión radial, el tema de comprensión, porque para hacer la radio tienes que comprender lo que vas a decir, y el tema de oralidad, ¿no? Que es la parte más importante. Yo antes era tímido, ahora cuando he leído muchas noticias ya no tengo miedo de leer en la radio, aparecer en la tele. Yo siento que a través de la radio puede enseñar a las personas a no contaminar el medio ambiente, a que en vez de las bolsas plásticas usen las bolsas de telas. Mi tema favorito es cuando grabé de la hidatidosis. En ahí aprendí que después de agarrar el perro me lavara las manos. Yo siento que el profesor Rubén es un buen profesor porque en las buenas, en las malas, él siempre está a nuestro lado, nos apoya. Hasta cuando primero no sabíamos leer, nos ha apoyado, nos ha enseñado. No todos tenemos a papá que nos apoya, no todos tenemos a mamá que nos pueda respaldar y solos a veces tenemos que construir nuestra vida como me ocurrió a mí. Yo creo que ahí les estamos ayudando a ellos a tener posibilidades, no solo con la radio y televisión, sino con otros espacios que también desarrollamos en la escuela que creo que generan posibilidades de que en un momento les sirva en la vida. Muy bien, entonces la idea es que podamos hacer un ejercicio similar al que acabamos de hacer hace un momento. Hemos identificado, ustedes han identificado las características positivas, aquellas características que destacan de la práctica docente de la profesora Carmen Goyachica. Ahora veamos, por favor escriban en el chat ¿qué características ustedes consideran que destacan, que llaman la atención de la práctica docente del profesor Rubén Centeno? Por favor, escriban sus respuestas en el chat y conforme ustedes vayan escribiendo, anotaré, sistematizaré y estableceré algunos puntos en común. Freire nos indica, su práctica vincula los aprendizajes con la vida misma. ¿Se vinculan los aprendizajes? De acuerdo. Los estudiantes tienen que participar en la radio, ¿no? Y como, comentar, leer, compartir hechos noticiosos, ¿no? En una situación real, la radio que efectivamente lleva a que los estudiantes sean escuchados en su comunidad. Entonces, aquí está ocurriendo una situación significativa que no es simulada, es una situación real de comunicación. Y eso concuerdo contigo, situación real de comunicación. Tenemos aquí otros comentarios. Enfoque comunicativo, nos dice Ana, de acuerdo, aquí hay elementos característicos del enfoque comunicativo. Steven nos dice, hay un fortalecimiento de las competencias comunicativas.
fortalecimiento de las competencias comunicativas. Aquí nos damos cuenta que se lee noticias, se escribe guiones radiales y también se escribe noticias. Es decir, esta situación de comunicación real lleva a que los estudiantes se vean a la necesidad de desarrollar sus 3 competencias comunicativas de manera integral. ¿De acuerdo, Steven? Nos dicen, en el área de comunicación se desarrollan las 3 competencias. Totalmente de acuerdo. Consuelo nos dice, desarrollo de las competencias comunicativas para desarrollar otras competencias y desenvolverse en la vida. Hay un enfoque funcional, ¿no? En el sentido de que la práctica del profesor Rubén Centeno busca que los estudiantes usen las competencias comunicativas para resolver situaciones del mundo. ¿De acuerdo? Nos indica Vilma, apoyo total a los estudiantes. Ese cariño con el que los estudiantes se refieren a tu profesor. Rosario nos indica, hay otro aspecto, algo nuevo, lo agrego, incorpora los recursos tecnológicos. Nos vemos que el profesor usa la radio, usa una cámara, ¿no? Una videocámara. Quizás alguno podría decir, sí, pero Fran, esto es un caso particular porque no todos tenemos la tecnología a disposición. Una ventaja es que, bueno, a nivel nacional ha habido un reparto masivo de tablets que permiten que esto se pueda lograr. Veamos, ¿qué otros comentarios hay? Elmer nos dice, considera el uso social del lenguaje. Totalmente de acuerdo. Hay un uso social del lenguaje. Aquí no ocurre como en otras ocasiones en las que quizás el estudiante termina de producir un texto y de pronto ese texto es guardado en una gaveta, ¿no? O es leído únicamente por el profesor. Seguramente ustedes deben haber visto situaciones de ese tipo. Situaciones en las que los productos producidos por los estudiantes no cumplen el uso social que se esperaría que cumplan. En este caso no, los estudiantes escriben noticias y luego leen esas noticias y comparten aquello que escribieron con toda su comunidad. ¿De acuerdo, Elmer? Tenemos otro comentario. Desde su experiencia personal, desarrolla una propuesta para desarrollar habilidades comunicativas con los niños. El aprendizaje situado porque leen noticias a la comunidad. Integración curricular de lenguaje, enfoque comunicativo funcional y formación ciudadana. Ajá, agregamos. No es que aquí únicamente se busca desarrollar competencias comunicativas, ¿no? Vemos que hay otros elementos que también están presentes y podemos decir que no solamente desarrollan competencias comunicativas, sino también sus competencias ciudadanas. Mariana nos indica, desarrolló a los estudiantes en sus diferentes niveles de aprendizaje. Hay una atención a la diversidad, ¿no? ¿De acuerdo? Ana María nos dice, sobre todo los estudiantes adquieren seguridad en ellos mismos, lo cual les permite desenvolverse espontáneamente. Estudiantes ganan seguridad, ¿no? Sentido de eficacia. A mí me encanta, no sé a ustedes qué les pareció, cuando uno de los niños, un niño chiquito dice, a mí me gustó porque he aprendido que es necesario lavarse las manos, ¿no? Cuando estamos en contacto con animales como perros, porque nos podemos adquirir la idiatidosis, ¿no? La primera vez que vi el video, a mí me llamó mucho la atención que un niño usara vocabulario con cierto nivel de especialización, ¿no? Y es que actividades de este tipo, situaciones reales de comunicación, finalmente lleva a que aprendan conocimiento del mundo y que sientan mucha seguridad al compartir esa información. ¿De acuerdo?
Silvia nos dice, presenta retos para mejorar en las competencias comunicativas. Se plantea, claro, se plantean retos, ¿no? No es que el profesor Rubén Centeno, me parece que ese es un aspecto importante, ¿no? No es que plantee actividades de baja demanda cognitiva que impliquen repetición y trabajo mecánico, o copiar de la pizarra, o de pronto copiar de lo que el docente lee y dicta. No, en este caso el profesor plantea retos, lo que se conoce como tareas de alta demanda cognitiva, y a partir de enfrentar los retos, los estudiantes aprenden, desarrollan sus competencias comunicativas. Se busca una formación integral, ¿de acuerdo? ¿No? Esto va más allá de el desarrollo de competencias comunicativas. Eloy nos dice, descubre y fortalece las competencias comunicativas de sus niños, sienten el sabor de ser útiles educando a su comunidad. Otra de las niñas comenta, ¿no? He aprendido que en lugar de usar bolsas de plástico, debemos usar bolsas de tela, ¿no? Y además es un aprendizaje que parece que ha sido compartido en la comunidad, ¿no? ¿De acuerdo? Promueve que los estudiantes confíen, Geraldo nos dice, en sus propias capacidades, ¿de acuerdo? Miluska nos dice, los estudiantes muestran motivación. Y en este caso hay un punto similar, ¿no? La motivación es intrínseca. Los niños... día sábado, hablamos y hablamos con él. Incluso él dijo que iba a ver ese tema porque yo le dije el caderito se ha pasado Por favor, ¿podrían ayudarme a pagar ese? apoyar, y no me lo apoyaban a él. Él dijo que más bien me agradeció porque otras personas se mantienen con el gerente y él dijo que iba a tomar. Gracias. Motivación intrínseca. Aquí los estudiantes están motivados en hacer la tarea porque enfrentar el reto es lo suficientemente interesante que el solo hecho de tratar de resolver el reto los motiva a participar en la actividad. Nuevamente, los estudiantes son protagonistas del aprendizaje. Notan cómo hay puntos en común, puntos de encuentro entre las propuestas de Carmen Oyachica y de Rubén Centeno. Motivación en el uso de recursos tecnológicos, ¿de acuerdo? Miriam además agrega, ¿no? Se evidencia el desarrollo de los enfoques transversales, ¿no? Aquí hay formación ciudadana, hay enfoques transversales, hay más aprendizajes. Entonces, luego de haber revisado, analizado los dos videos, tenemos las prácticas de Carmen Oyachica y Rubén Centeno. Ustedes se imaginarán por qué motivo he seleccionado esos videos. Son tareas auténticas, nos dice Nelly. De acuerdo. Notarán que las prácticas de Carmen Oyachica y Rubén Centeno son tareas auténticas porque son actividades que se asemejan mucho a situaciones que los estudiantes podrían enfrentar fuera de la escuela. En primer lugar, en el caso de Carmen Oyachica, los estudiantes, o al menos una práctica real de comunicación, por ejemplo, es la escritura de textos instructivos. Y en este caso, la escritura de textos instructivos para conservar, ¿no? Conservar saberes ancestrales. Y en el segundo caso, en el caso del profesor Rubén Centeno, es la tarea auténtica, real además, es participar en programas radiales. Entonces, ustedes notarán cómo es que hay características que destacan en ambas prácticas, y justamente destacan porque son características de lo que se conoce como enfoques comunicativos. Y justamente ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy ya ustedes lo han planteado.
Por favor, ayúdenme silenciando los micros, por favor. ¿Qué características positivas encuentras en las prácticas docentes de Carmen Ollachica y Rubén Centeno? Eso ya lo hemos conversado, hemos analizado esto, hemos sistematizado. ¿Por qué motivo hablamos de enfoques comunicativos? Exacto, Juan Manuel se pregunta, ¿por qué enfoques comunicativos? ¿No debería ser solamente un único enfoque comunicativo? Y bueno, por supuesto que nosotros conocemos seguramente el enfoque comunicativo que es planteado por el Ministerio de Educación. Y de hecho que, según el Currículo Nacional de la Educación Básica, aquel enfoque que debe estar a la base de las prácticas docentes de los maestros del área de comunicación en inicial, primaria y secundaria es el enfoque comunicativo. Entonces aquí la pregunta podría ser, y es una pregunta muy importante, ¿por qué colocar el plural? ¿Por qué hablar de enfoques comunicativos y no de uno solo? Pues bien, aquí respondería de la siguiente manera. Casani tiene un texto, un artículo de 1999, que me parece que es un clásico muy importante que debemos conocer. En este texto, Casani nos dice que los enfoques comunicativos, o cuando hablamos de enfoques comunicativos, estamos haciendo referencia a un conjunto heterogéneo de propuestas didácticas para el aprendizaje de la lengua, surgido a partir de la década de los 70. Es decir, a partir de la década de los 70, 1970, empezaron a surgir distintas propuestas pedagógicas que tenían muchas características en común. Algunas partían de la lingüística, otras de la psicología, otras de la antropología, otras de la pedagogía. Surgían distintas propuestas que tenían varios aspectos en común. O, por ejemplo, en la enseñanza de segundas lenguas también. Todas estas propuestas diversas, es un conjunto heterogéneo de propuestas didácticas, comparten el propósito de enseñar a usar la lengua mediante actividades que permitan a los estudiantes desarrollar sus competencias comunicativas. Es decir, aunque haya un conjunto heterogéneo, diverso de propuestas didácticas, sí, estas propuestas didácticas comparten algunos elementos en común, y este es uno de ellos. Los estudiantes deben aprender a usar la lengua básicamente participando de situaciones reales de comunicación, y mediante la participación de situaciones reales de comunicación van a desarrollar sus competencias comunicativas. Y a mí me parece que, luego de haber visto las prácticas docentes de Carmen Ollachica y Rubén Centeno, esta segunda idea no es tan abstracta, no es tan etérea, es algo que nosotros podemos ver de manera concreta, en ejemplos concretos. Estas propuestas otorgan mayor énfasis a la comprensión y producción de textos orales y escritos en lugar de la gramática y la reflexión metalingüística. En este caso, a diferencia de otras prácticas en las que muchas de las actividades, o a veces la totalidad de las actividades del área de comunicación se centran en la gramática y reflexión metalingüística, aquí no ocurre eso. Los enfoques comunicativos tienen en común en que el énfasis está en la comprensión y producción de textos, ya sean orales u escritos. Entonces, fíjense aquí, a propósito de enfoques comunicativos y enfoques gramaticales, Casani en ese mismo texto plantea esta distinción. Los enfoques comunicativos, en ellos, las competencias comunicativas se desarrollan de manera integral. Es decir, no es que primero trabajo oralidad y por separado trabajo lectura y luego trabajo escritura de manera desconectada. No.
En los enfoques comunicativos, en estas propuestas heterogéneas, lo que se busca es que los estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas de manera integral. Tengo que escribir un texto instructivo sobre plantas medicinales, entonces voy a hacer entrevistas, oralidad, voy a leer, lectura, y luego voy a escribir y seguir un proceso de escritura. Hacer este producto implica integrar las competencias, y no es una integración forzada, es una integración necesaria. Los estudiantes participan en tareas de alta demanda cognitiva, descubren, deducen, analizan, argumentan. En este caso, por ejemplo, en la práctica del profesor Rubén Centeno, los estudiantes tienen que escribir noticias, hacer guiones radiales antes de compartir noticias con la comunidad. Escribir un guión radial es una tarea de altísima demanda cognitiva, que por supuesto requiere acompañamiento. Hay énfasis en la motivación intrínseca. Aquello que se tiene que hacer es interesante en sí mismo. No es necesario que la nota sea un premio o un castigo para motivar a los estudiantes. No, aquí hacer el texto sobre una planta medicinal que he elegido o participar en la radio, eso ya motiva de por sí. Hay trabajo colaborativo y hay una distribución del espacio del aula para facilitar la interacción entre los estudiantes. Ustedes habrán notado que en la clase del profesor Rubén Centeno, los estudiantes no están en carpetas, separados, en filas, están moviéndose, ¿no? Y están de pie, están haciendo lo necesario para poder participar. Y en relación con los enfoques gramaticales, en los enfoques gramaticales, aquellos enfoques, digamos que serían la respuesta de los enfoques comunicativos. Los enfoques comunicativos surgen como una respuesta en contra de enfoques tradicionales como una aproximación gramatical. Los temas se estudian por separado. Los estudiantes aprenden por memorización porque básicamente las actividades implican repetición y trabajo mecánico. Hay mucho énfasis en la motivación extrínseca, como aquello que se tiene que hacer es aburrido en sí mismo porque hay que repetir, hay que memorizar, hay que copiar lo que ha pensado o escrito otra persona. Entonces, al ser una actividad poco significativa, bueno, hay que recurrir a premios, a castigos, a la calificación en ese sentido. Por eso es que el énfasis está en la motivación extrínseca, no queda de otra. Hay mucho trabajo individual y hay una distribución tradicional del aula. Entonces, la pregunta que planteé al inicio de esta sesión tenía como propósito distinguir que existen características de los enfoques comunicativos que son comunes a todos ellos. Existen muchas propuestas de enfoques comunicativos. El currículo nacional recoge mucho de esas distintas propuestas y hace una propuesta propia. Sin embargo, lo que debemos tomar en cuenta es que existen muchas propuestas de enfoques comunicativos y lo importante es que nosotros sepamos cuáles son esas características que son comunes a todas esas propuestas que son o pueden ser tan distintas. Quiero terminar esta presentación con esta cita de Kenneth Goodman, justamente uno de los educadores que participó, que quizás su propuesta de lenguaje integral sea una de las otras propuestas que forman parte de este conjunto heterogéneo de enfoques comunicativos. Leo la cita. Durante mucho tiempo, un misterio ha perturbado maestros, padres y estudiantes. El aprendizaje del lenguaje parece a veces ridículamente fácil y otras veces terriblemente difícil. Y los momentos fáciles ocurren fuera de la escuela y los difíciles ocurren dentro de la misma. Y sí, por supuesto que sí, las prácticas docentes de los maestros reflejan enfoques gramaticales, aproximaciones tradicionales a la enseñanza de las competencias comunicativas. Por supuesto que va a ser terriblemente difícil aprender o desarrollar las competencias comunicativas en la escuela. Por eso es que la invitación de esta breve presentación es a conocer un poco más sobre los enfoques comunicativos,
no solo es uno, no solo es el del Ministerio de Educación. Para poder profundizar sobre aquello que nos propone el Ministerio de Educación, debemos ir un poco más allá y conocer otros enfoques. Y eso es lo que podremos hacer, por ejemplo, en el diplomado que justamente hoy se va a presentar. Muchas gracias a todos por su atención y muchas gracias a todos por participar y por hacer tan activa y dinámica la primera actividad. Gracias. Muchas gracias, Frank, por esta presentación tan interesante, que en realidad es introductoria y es un poco para presentar el enfoque que le queremos dar al programa. Quería dar un espacio, tal vez un par de minutos, a ver si hay alguna persona que tiene alguna duda sobre lo que se ha planteado, algún aporte, y de ahí pasaríamos en un par de minutos a presentar ya los programas, los diplomados y el programa de segunda especialidad de primaria. Muchas gracias a todos. Veo que en el chat está escribiendo eso. Gracias, Eloy, Consuelo, a todos los que han participado. Realmente ha sido muy activa, muy dinámica la primera actividad. Bien. ¿Alguna pregunta sobre lo presentado? Veo, bueno, ahí hay felicitaciones, agradecimientos. Bueno, creo que entonces es igual como vamos a invitar a Frank a que nos acompañe. Aquí hay una pregunta, Frank, sobre el diplomado para docentes del nivel... de eso vamos a hablar ahora mismo. Más bien, Frank, te invito a acompañarnos en la presentación del diplomado, porque, bueno, tú puedes ampliar un poco las presentaciones de las mallas y contar también un poquito de las personas que están participando como formadores. ¿Sí? A ver, voy a compartir un minuto, si nos dan un solo minutito para compartir el activar mi audio. Bien, ¿se ve la presentación? Muy bien. Bueno, primero que nada, contarles un poco a los que no nos conocen como escuela, cómo trabajamos en la formación continua en el espacio de Innova Teaching School, que es una escuela, dicho sea de paso, licenciada por el Ministerio de Educación. Es una escuela superior pedagógica, licenciada, privada, que pertenece a la plataforma educativa más importante del Perú, que es la plataforma de Educativa Intercorp, donde, como muchos saben, está incluida toda la red de colegios de Innova Schools, que es una red con la que tenemos convenios y trabajamos estrechamente, permanentemente. Pero bueno, ¿cómo es la ruta de aprendizaje que nos planteamos en la formación continua de ITS? Un poco este gráfico que se ve en pantalla lo resume. Somos una escuela socioconstructivista. Nos parece muy importante partir de activar los saberes, las creencias y las emociones de los participantes. En nuestros programas sabemos que las personas vienen con experiencias de vida, con experiencia profesional relevante, que es importante poner sobre la mesa, ¿no? Tanto para compartir experiencias exitosas, como también para hacer explícitas las concepciones sobre las prácticas educativas, sobre cómo debe ser la enseñanza, sobre
cómo son los niños, su desarrollo, los adolescentes. Entonces, esto lo hacemos explícito, lo ponemos sobre la mesa para poder cuestionarlo, mirarlo críticamente y compartirlo, ¿no? Y ese compartir se da en espacios de colaboración, donde esperamos que los participantes de manera activa participen colaborando con sus ideas, con sus preguntas, con sus iniciativas, y eso lo hacemos tanto en los espacios sincrónicos como asincrónicos. En los sincrónicos, por ejemplo, tenemos momentos de plenaria, como el momento de plenaria participativa, como digamos lo que ha sucedido en esta presentación, pero también momentos de trabajo en grupos pequeños, con actividades desafiantes que desarrollan un poco sobre las cuales construyen los participantes de manera colaborativa, ¿no? Y nos parece fundamental que se ponga en diálogo esta colaboración con las teorías, la evidencia, los hallazgos de las investigaciones más recientes sobre, en este caso, la didáctica y la comunicación, ¿no? Entonces acá ponemos esto en diálogo y este es el aporte que de alguna manera trae en buena medida los formadores expertos que vamos a presentar a continuación. Y finalmente nos parece que esto se cierra este círculo virtuoso en la transformación de prácticas, de disposiciones, ¿no?, afectivas y de concepciones de los participantes, ¿no? El impacto real en su cotidianidad, en el ejercicio de su profesión. Finalmente todo esto está bajo un enfoque de formación de docentes y de profesionales de la educación crítico-reflexiva, ¿no? Buscamos que las personas estén permanentemente analizando sus propias prácticas, mirándolas con una mirada amable pero crítica que les permita estar en permanente búsqueda de mejora, utilizando los recursos que se proveen en estos programas y que los hacen desarrollar su competencia. Bien. ¿Y cuáles son, digamos, las competencias que nos hemos propuesto, tanto para los dos diplomados como para el programa de segunda especialidad, ¿no? Entonces, principalmente diseñar experiencias de aprendizaje y secuencias didácticas para el desarrollo de las competencias comunicativas en el nivel que corresponda al programa, ¿no? Si es el programa de secundaria, en secundaria, si es el programa de primaria, en primaria, desde un manejo solvente de lo que conocemos como el convencimiento pedagógico del contenido y los enfoques comunicativos que ha presentado someramente en esta presentación el formador Frank Villegas. Por conocimiento pedagógico del contenido nos referimos específicamente a cómo la persona logra hacer esa transposición didáctica desde un manejo solvente, no solo de la disciplina, ¿no?, o del contenido de comunicación propiamente, sino de cómo se enseña la comunicación, cómo se desarrollan las competencias comunicativas en aprendices de diferentes grupos de edades, de diferentes contextos. ¿Qué nos dice la investigación, por ejemplo, sobre los procesos de aprendizaje en la alfabetización inicial, para el caso de primaria, o en adolescentes, o en púberes, o en chicos de la alta primaria, dependiendo del programa en el que estemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrollan estos procesos de aprendizaje? ¿Cómo debe ser dispuesto el espacio, el setting de enseñanza para que se desarrollen estos procesos de manera significativa? Eso implica un manejo del contenido, del contenido de la materia, desde la mirada de un docente, ¿no? Y no desde la mirada que puede tener, por ejemplo, un lingüista, ¿no? O sea, obviamente su manejo disciplinar va a contribuir, pero tiene que poder plantear o transformar este contenido de una manera que se logre que logre favorecer este aprendizaje en los chicos. Y además, no solo desde la parte del diseño de la secuencia, sino también cómo acompañar y retroalimentar de forma significativa el aprendizaje de sus estudiantes para el desarrollo de estas competencias comunicativas, ofreciendo evaluación formativa de alta calidad, usando metodologías innovadoras,
tanto en entornos presenciales como en entornos virtuales, y aquí un poco también digamos, en el diseño del programa estamos rompiendo de alguna manera con y esto tal vez Frank me puede ayudar un poco a explicar esto, con la visión tradicional de que la comunicación se trabaja solo con textos, digamos, escritos, ¿no? Sino que aquí es un poco trabajar también todo tipo de textos, todo tipo de formatos, ¿no? El desarrollo de estas competencias. Frank, yo no te veo, así que si quieres aportar, añadir, con todo gusto, o si quieres rematar al final, tú me das... Claro, por ejemplo, a veces cuando se piensa en el área de comunicación, únicamente se toma en cuenta la lectura o a veces también la escritura y se deja de lado una competencia tan importante como la oralidad, ¿no? Y muchas veces esto se debe a concepciones de los maestros, ¿no? Quizás a veces se piensa, bueno, no hay que enseñarle a mis estudiantes a hablar porque ya saben hablar, de hecho hablan demasiado, tengo que pedirles que no hablen, entonces no hay que enseñarles a hablar porque ya saben hablar. Y en realidad lo que se va a ver y se va a tratar en este diplomado y en los cursos que se lleven es que los textos orales también son importantes y constituyen un desafío importante el producirlos. Por ejemplo, hacer un debate, participar en un debate, elaborar una exposición, ya sea en primaria o en secundaria, constituyen desafíos importantes. Y la idea es que como parte de los cursos se pueda comprender por qué constituye un desafío que un estudiante participe en un debate y también se va a revisar qué se puede hacer o qué estrategias didácticas se pueden implementar para que esto pueda ocurrir. Eso quería agregar, Juliana. Perfecto, muchas gracias. Y también discutir un poco, ¿no?, el tema de las variantes del castellano, ¿no?, en un país diverso como el nuestro, cómo trabajar con niños cuya lengua materna es distinta al castellano, cómo trabajar con las variantes regionales, etcétera. Todo eso, esos desafíos, cómo trabajar desde la escuela para generar, ya en la línea también de construir una ciudadanía activa y tolerante, generar un proceso de aprendizaje y de autoaceptación también de la cultura propia, ¿no? Todo eso, digamos que será objeto de reflexión y de trabajo dentro de del programa. Entonces estamos hablando de formatos diversos, de formatos, digamos, de oralidad, de escritura, de tecnología, y también de diversidad cultural. Algo que se añade al perfil de egreso, pero del programa de segunda especialidad, porque es un programa que está, ahora lo veremos, en la malla, contiene todo lo que tiene el diplomado, pero adicionalmente tiene un último ciclo, es que en el perfil de egreso del programa de segunda especialidad se espera que los participantes desarrollen la competencia de acompañar a otros docentes de la primaria en el diseño, implementación y evaluación de experiencias de aprendizaje del área de comunicación, porque hay un curso, ahora lo veremos, de acompañamiento pedagógico, donde se va a trabajar estrategias de acompañamiento pedagógico. O sea, de alguna forma, las personas que salgan del programa de segunda especialidad estarán aptas para desarrollar un rol de liderazgo y de acompañamiento a otros docentes en el área. Y además, en el programa de segunda especialidad se incluyen un par de cursos sobre investigación que buscan colaborar con los participantes en el desarrollo de su trabajo de titulación, sobre lo que hablaré un poquito más adelante, y también, por lo tanto, se busca que se desarrolle la competencia de realizar una investigación empírica académicamente relevante en didáctica de la comunicación. Estos son los formadores de ambos programas, tanto de inicial como de primaria, porque ahora que muestre las mallas verán que buena parte de la malla es común, ¿no? Entonces tenemos a Karen Coral, que es una reconocida
lingüista, profesora del Departamento de Humanidades, y además ha sido, digamos, una de las cabezas que ha liderado todo lo que es el diseño del marco curricular peruano en el área de comunicación. Tenemos a Frank, que ya lo hemos presentado al inicio de la exposición, ¿no? Docente de la Facultad de Educación y de la Escuela de Posgrado de la PUC, pero además experto tanto del Ministerio de Educación como de otras entidades en el tema de comunicación, tanto en lo que respecta a la didáctica como a la evaluación, ¿no? Lo mismo Fernando Llanos es magíster en la enseñanza de la lectura y escritura, consultor experto en compresión lectora y producción textual. Estos son formadores del programa de secundaria. Perdón, aquí nos ha faltado una diapositiva, no sé, Nicolás, si la tienes para presentarla, que es una formadora invitada, o al final la voy a presentar con un poquito más de detalle, que es una formadora invitada de Argentina, que se llama Ana Torresi, que en el mundo de la comunicación, de la didáctica de la comunicación, es sumamente reconocida a nivel internacional, y que va a asumir uno de los cursos del programa. De ahí ya la presento con mayor detalle, porque no la tengo en esta presentación. De la línea de primaria específicamente, hay dos formadoras especializadas en alfabetización inicial, que son Carol Ancajima y Rosario Gildemester, también ambas con experiencia docente, experiencia en la básica, y también en la formulación de políticas de evaluación y de enseñar, y digamos, curricular del área de comunicación en los niveles del ciclo 2 y 3, ¿no? Como para digamos, especializadas en el tema de la alfabetización inicial. Estas son formadoras solamente del diplomado de primaria y del PCE de primaria. Entonces, les comento antes de presentarles a la formadora invitada, en qué consisten las mallas. Tenemos la malla del diplomado en didáctica y la comunicación en secundaria, tiene 2 ciclos, en total 27 créditos, que es la regulación establece por lo menos mínimo 24 créditos para hacer un diplomado, ¿no? Esto está regulado por el Ministerio de Educación. Y tiene un total de 528 horas lectivas que se trabajan, como les decía, en 2 ciclos, ¿no? Un ciclo que va a ir de octubre del 2022 a febrero, y otro de marzo a julio del 2023. Entonces, en la malla del diplomado en didáctica de la comunicación de secundaria hay 6 cursos. Está el curso Desarrollo Adolescente, hay 2 cursos, digamos, de carácter más de fundamentos, que es el de Pedagogía de la Comunicación, que está a cargo de Frank, y el curso El Texto en Contexto a cargo de Fernando Llanos, que es un curso más de las bases de lingüística que se necesita para poder trabajar el área solventemente, ¿no? Y de ahí tenemos en el segundo ciclo ya cursos de didáctica específica, donde se va a profundizar en las prácticas orales, que va a estar a cargo, en este caso me parece que Frank, ¿no? Tú vas a darlo ese, también me parece. Sí. El desarrollo de las prácticas letradas, que va a estar a cargo de Karen Coral, y el desarrollo de las prácticas, de las prácticas letradas va a estar a cargo de Ana Torresi, que es esta formadora argentina que vamos a presentar en un momento, y el desarrollo de las prácticas literarias que va a estar a cargo de Karen Coral. Entonces, un equipo de formadores de lujo, realmente va a ser una oportunidad única que tengamos a estos formadores, y también como invitada en un curso completo a Ana Torresi, Argentina. Ese es el de secundaria. Cabe señalar que el de desarrollo adolescente lo va a dar Nani Piz, que también es o María Angélica Piz, que es una connotada psicóloga experta en adolescencia, ¿no? Entonces, tenemos, este es el pool de formadores de secundaria.
Y el programa tiene buena parte de la malla común con primaria. Como ven, el curso que cambia es el primero del primer ciclo. En vez de llevar el curso de adolescencia, lo que llevan los que hacen el diplomado en didáctica y la comunicación en primaria es un curso de didáctica de la lectura y escritura en alfabetización inicial, que está concentrado en el desarrollo de la competencia en los ciclos iniciales de la básica, ¿no? Que lo van a dar Caroline Kajima y Charo Gil de Mestre. Y los demás son los que ya he mencionado. En el caso del programa de segunda especialidad en didáctica de la comunicación en primaria, comparte toda la malla del primer y segundo ciclo del diplomado, ¿no? Y se suma a esos dos ciclos un tercer ciclo, donde se va a hacer un curso con profundización en el tema de la evaluación de las competencias comunicativas a cargo de Fernando Llanos, y además vamos a tener el curso de principios del acompañamiento pedagógico y el seminario de investigación. Eso nos va a dar un total de 40 créditos, que es lo que establece la norma para un programa de segunda especialidad, ¿no? Entonces es digamos, esfuerzo de un poquito más largo alcance, pero digamos que está dirigido, ahora veremos, a profesores que quieren ya una especialización más profunda en la didáctica de primaria. Bien, el inicio de clases de todos estos programas es el 17 de octubre. El horario es común en dos de los cursos, ¿no? Los lunes de 6:30 a 9:30, los jueves de 7 a 9:15, se han programado las clases. Y lo que es distinto es el horario del curso, que es diferente, que en el caso de primaria es el curso de alfabetización inicial, que se va a dar los miércoles de 6:30 a 8, los miércoles en la noche, y los sábados de 8 a 9:30. Los sábados solo hasta diciembre. En verano ya no se van a ocupar los sábados, sino que se va a ampliar un poquito el horario del día de semana. Y en el caso de secundaria, el día que se añade es el día martes, que van a tener la clase de desarrollo adolescente a cargo de la NIPIS. Bueno, y ponemos una franja horaria igual, que es para el segundo y tercer ciclo, en el caso del PCE, que es de lunes a viernes de 7 a 10 p.m. y sábados por la mañana. Obviamente no quiere decir que va a haber clases en toda esta franja, sino que dentro de esa franja se programan los cursos que correspondan. Los diplomados son totalmente virtuales. Y la modalidad del programa de segunda especialidad es semipresencial, pero cabe señalar que en el marco de la emergencia va a ser virtual en su totalidad esta edición. Pero en el caso de que, digamos, se suspendan las regulaciones de la emergencia sanitaria, igual vamos a tener una opción completamente virtual para las personas que no estén en Lima o que no puedan ir al local. En todo caso, el diplomado sí es 100% virtual y la modalidad del programa de segunda especialidad es semipresencial, aunque en esta edición lo más probable es que todo sea virtual. Y habrá una opción virtual al 100% para los que no puedan asistir en caso haya alguna clase presencial. Bien, el modelo digamos, de la certificación que se da es en el caso del diplomado dice diploma, ¿no? Esto es, digamos, un ejemplo, ¿no? A quién se le otorga y se pone ahí en qué periodo se ha desarrollado, el número de créditos académicos y el equivalente de horas que corresponde, y que no es exactamente el mismo en primaria y en secundaria. El programa de primaria tiene un poquito más de horas, pero ambos cumplen la regulación. Y este es el modelo de título de segunda especialidad, que es un título de segunda especialidad profesional,
y como les decía, en las partes reversas de ambos, digamos, certificados, se establecen las competencias que he presentado, que son las competencias de egreso y el número de horas y tal. Los requisitos para la segunda especialidad, o sea, los diplomados no tienen requisitos de admisión. Quien quiera hacer el diplomado puede matricularse. No tiene ningún requisito de admisión el diplomado. Incluso lo pueden llevar profesionales de otras carreras, que están interesados en una profundización en didáctica de la comunicación, por ejemplo, gente del ministerio o de un ADRE o un GEL que está trabajando en temas de comunicación. No necesariamente tiene que ser profesor, no hay requisito de admisión para los diplomados. Lo que sí tiene requisito de admisión es el programa de segunda especialidad, porque una segunda especialidad presupone que la persona tiene ya un título o de profesional de educación o una licenciatura en educación. Entonces, eso se tiene que acreditar en el momento de la matrícula como requisito de admisión. Para poder obtener una segunda especialidad, además de terminar toda la malla del plan de estudios, haber aprobado todos los cursos del plan de estudios, hay que sustentar y aprobar ante un jurado una tesis o trabajo académico que, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el programa, ¿no? Y este proceso tiene un costo adicional, digamos que en el tarifario que está vigente es un aproximado de 1.500 soles. ¿Por qué? Porque hay un proceso, digamos, adicional al desarrollo de la malla, que implica asesorías, ¿no? Que implica también la sustentación frente a un jurado y que implica también lo que sería el registro ante la SUNEDU del título, porque estos títulos de segunda especialidad sí se registran ante la SUNEDU, de acuerdo a la normativa vigente, a la ley. Ahora, una cosa que también queremos contarles es que los diplomados, los cursos que están en los diplomados son 100% convalidables. En el caso de los cursos del diplomado de primaria, son convalidables con la segunda especialidad de primaria, y entonces eventualmente si alguien aún no tiene el título en educación, pero lo va a sacar, lo va a obtener, puede llevarlo como diplomado y luego puede hacer la convalidación, y si se anima puede continuar con la segunda especialidad. Y en el caso de los cursos de diplomado de secundaria, los hemos hecho 100% convalidables con los futuros programas de segunda especialidad y los programas de profesionalización docente que vamos a tener en el futuro en la escuela una vez que licenciemos estos programas por el MINEDU. O sea, Innova Teaching School está solicitando el licenciamiento de la educación secundaria. Recientemente se ha abierto la posibilidad de hacerlo, y acá hay un error, acá dice matemática de decir comunicación. Toda la malla la hemos hecho nosotros analizando a detalle, esto además lo ha coordinado la misma Karen, analizando a detalle la malla del pregrado, de modo que cuando tengamos licenciado el programa de segunda especialidad y el PPD de la carrera de secundaria comunicación, todo lo que se ha hecho en el diplomado va a ser convalidable. Bien, no sé si hasta aquí llegamos. Nicolás, ¿estás por ahí? No sé si me puedes apoyar con la lámina. Claro, Yu. Ahora comparto. Para presentar a la formadora, voy a dejar de compartir. Quería presentar nada más antes de dar paso a las preguntas, a Ana Torresi. Bien, ella ha sido un poco resumido, ¿no? Es directora del profesorado en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Río Negro, pero Ana realmente tiene una experiencia, a ver, voy a leer un poquito su CV para que vean, digamos,
la experiencia que tiene esta formadora. Un momentito, por favor. Bien, les comento un poquito sobre ella, ¿no? Ella es profesora en letras y especialista en constructivismo y educación. Se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Quilmes. También es profesora de la Flaxo de Argentina. También se ha desempeñado como profesora en la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Bogotá. Ahora es directora de profesorado en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Es profesora asociada regular del área de prácticas de enseñanza en ese profesorado, y también es investigadora del Centro de Estudios del Lenguaje, Literatura, su aprendizaje y su enseñanza, ¿no? En esa universidad. Y sus investigaciones se centran en la enseñanza y la evaluación de la lectura y escritura. Ella tiene muchos libros, más de 10 libros publicados como autora o coautora, tanto en Argentina, España y otros países de Latinoamérica. Ha coordinado el área de lenguaje y literatura del CONICET, en fin, y además ha coordinado el área de lectura y escritura en los estudios emprendidos por la UNESCO a nivel regional, en el IESE, no sé si algunos conocen estos estudios. Entonces, sus temas son, como les decía, todo lo que es enseñanza y evaluación de la lectura y escritura. Y ella estará a cargo de un curso completo en el programa, que es el curso de prácticas letradas. Bien. Eso es un poco, y la otra formadora invitada, la puedes presentar, solo para que vean que no estuvo referida, es Nani Piz, que es María Angélica Piz. Ella es doctora en psicología, magíster en estudios cognitivos en educación por la Universidad de Columbia, Nueva York, y es docente también de la PUC, y ella es además una de las investigadoras más connotadas a nivel nacional en materia de adolescencia. Entonces, ni más ni menos, estos son los formadores, y ahora sí, si hubiera alguna duda, antes de dar paso a la parte al equipo comercial, que va a contar un poquito las condiciones, ya de carácter financieras, ¿no? Y demás sobre el programa. No sé si habrá alguna duda sobre el enfoque, los profesores, la malla, aprovechando que todavía está Frank aquí. Prácticas literarias. Gracias, Paula, por tu duda. Lo va a dictar Karen Coral. Prácticas literarias. Karen Coral también es muy reconocida, es una formadora muy reconocida a nivel nacional. De nada. No sé si alguien más quiere plantear alguna duda, puede abrir su micrófono, o puede hacerlo a través del chat, o pasamos ya a la información comercial. Bien. Creo entonces que ha quedado claro más o menos cuál es el enfoque del programa y la malla. Entonces ahora sí ya damos paso a las chicas de comercial. Me parece, Naomi, que tú lo vas a presentar. No, yo. Hola, Juliana. Es Roxana. 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 Voy a compartir un ratito. Rosana, antes de que empiece, solo agradecer a Frank, porque ya creo que tiene que retirarse. Agradecerle a Frank por su participación. Y bueno, él va a dar 2 cursos dentro del programa, así que ya tienen como una prueba de cómo va a ser
han probado un poquito cómo va a ser el estilo, digamos, del diplomado, ¿no? Frank, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a todos. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, profesor Frank. Bueno, ya se retiró. A Juliana también y a todos los asistentes de hoy. Muchísimas gracias. Yo soy Roxana Retes, asesora de Innova Teaching School, y les voy a conversar un poco sobre los costos de sus programas en comunicación. Ahora estamos con la beca Especialízate para la segunda especialidad de comunicación. Hasta el cierre de inscripciones, que es el 30 de septiembre, ya el viernes, contamos con la exoneración del costo de la matrícula y 15 pensiones por 440 soles. Eso es si pagan hasta el 30 de septiembre. Pero por hoy, si se inscriben el día de hoy, si el día mismo me escriben, tienen la oferta de 15 cuotas por 420 soles. Es un descuentazo de 300 soles si hacen hoy día su inscripción. También contamos con los programas de diplomado de didáctica de la comunicación en primaria y didáctica de la comunicación en secundaria. Tenemos el precio de lanzamiento, el cual también te exonera del costo de la matrícula y el costo de la pensión de 10 cuotas de 360 soles. También, si me escriben el día de hoy, interesados por el diplomado de didáctica de la matemática en primaria y en secundaria, tengo unas ofertas para 2 vacantes, nada más, súper ofertas solamente si se escriben el día de hoy. Y luego, bueno, mi nombre, como ya dije, soy Roxana Retes. Ahí está mi correo electrónico y también mi número, que es el 957-028249. También he estado compartiendo el link para que me puedan escribir por WhatsApp. Cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir. Y si hoy día mismo me escriben, como ya les he dicho anteriormente, tienen un súper descuento con nosotros. ¿Alguna consulta tienen acerca de los costos o del programa que los podemos ayudar? El costo de la titulación. Eso lo puedo explicar yo, Roxana, si quieres. Miren, el costo de la titulación solo aplica para lo que es el programa de segunda especialidad, no para los diplomados, ¿no? Los diplomados no tienen un proceso de titulación común. Y digamos que ahí se aplican los costos de la tarifa vigente, o sea, los costos de la tarifa que está vigente, y tiene una serie de procesos. Por ejemplo, hay una fase de asesorías, hay una fase de sustentación, hay una fase de registro. Todo eso en conjunto actualmente está entre 1.500 y 2.000 soles, dependiendo un poco también de cuán organizado y rápido y ordenado es el trabajo que hace la persona. O sea, en la medida, por ejemplo, que requiere menos asesorías, va a ser un proceso de menor costo. Pero aproximadamente lo que está saliendo actualmente es este rango. No sé si quedó clara ahí la duda. Después ahí hay otra pregunta, que presentemos por favor nuevamente el programa de segunda especialidad. ¿Cómo no? Me imagino que estás preguntando por la malla, ¿no es cierto? ¿Puedes permitirme un ratito compartir? ¿Sí? Voy a volver a proyectar la malla de segunda especialidad. A ver, ¿me avisan si se ve? ¿Se ve, por favor? ¿Me pueden...? Bien. Esto está preguntando... Bien. Como pueden apreciar, la segunda especialidad es un programa de 3 ciclos, ¿no? Y es en didáctica de la comunicación en primaria. Entonces, tiene la malla del diplomado de didáctica de la comunicación en primaria, tiene por lo tanto, aquí el curso que hay, o sea, tiene en común los 5 cursos que son comunes a todos los programas, ¿no? Pedagogía de la comunicación, el texto en contexto, las 3 de desarrollo de prácticas orales, letradas y literarias, y aquí, en vez del de adolescencia,
de desarrollo adolescente tiene el de didáctica y la lectura y escritura en la alfabetización inicial, que es cómo se desarrolla el proceso con los niños pequeñitos cuando recién están en el proceso de alfabetización inicial. Y el tercer ciclo que complementa a lo que sería el diplomado es este que tiene 3 cursos: evaluación de las competencias comunicativas, que es una profundización en ese tema, principios del acompañamiento pedagógico y el seminario de investigación, en el que se les dan las bases para el diseño de la investigación que van a ocupar para titularse, ¿no? Eso es un poco, es un programa de 40 créditos, 816 horas, que se desarrolla en 3 ciclos, estaría empezando ahora en octubre y terminando en diciembre del próximo año. La parte electiva. Y luego a eso hay que sumar lo que es hacer la tesis o trabajo académico de titulación. No sé si con eso se resuelve un poco, era lo que quería ver la persona que estaba preguntando, o si tendría alguna duda más. Bien. A ver, voy a... Hola Juliana, nos comentaban si se podía mostrar también el PCE de secundaria. La malla del PCE de secundaria. El PCE de secundaria aún no se ha creado porque estamos esperando el proceso de licenciamiento por parte del ministerio, por lo tanto no lo podemos presentar. Pero el PCE de secundaria va a tener los 2 primeros ciclos, van a ser los del diplomado de secundaria, o sea, estos. Y a esto se va a sumar un tercer ciclo con los cursos complementarios. Sí o sea, nosotros sí lo tenemos, digamos, diseñado en ITS, pero todavía no lo podemos presentar formalmente porque todavía no lo tenemos licenciado. Entonces, lo que va a haber es un tercer ciclo donde se complemente con cursos, pero todo esto va a ser convalidable. No sé si con eso absolvemos esa duda. Y no sé si habrá otra duda. No, Juliana, por ahí iba justamente la pregunta de la profesora Miluska, ¿no? Que si teníamos el formato en secundaria, efectivamente en el diplomado, y que será convalidable apenas con el PCE, apenas tengamos el licenciamiento de secundaria. Así es, de ese curso. Y en ese caso va a ser el PPD, no se va a llamar en didáctica de la comunicación en secundaria, sino que ya se va a llamar en secundaria comunicación, porque es como el equivalente a la carrera, ¿no? El PPD o el PCE, ¿no? O sea, es como lo que se lleva para la carrera de secundaria comunicación. Entonces, todo lo que es el diplomado se convalidaría y se añadiría un tercer ciclo con cursos complementarios. Bien, no sé si habrá alguna duda más, Naomi, o con eso ya damos por concluido el... Una pregunta, buenas noches. Buenas noches, Hamilton. ¿El curso del diplomado va a ser de 5.400 o 3.600? Esa es pregunta para el área comercial. Rosana, no sé si puedes... Sí, son 10 cuotas de 360, que da un total de 3.600 soles, sí. Tal vez para todos. Eso es para el caso del diplomado, por favor, sí. para tomar en Claro, cuenta que es una segunda especialización y que es un diplomado, son diferentes. No, sí está clara la diferencia, pero es para todos, ¿no? Así nos inscribamos el último día de inscripción. ¿Sí? Así nos inscribamos ahora. Así no... Este es el precio que estamos manejando hasta el día del cierre, que es el 30 de septiembre, que es el descuento. Ya, y eso hay una cuenta donde se tiene que abonar seguramente, ¿no? Nos comunicarán en caso de que... a mi WhatsApp, ahí le paso el link, y le puedo brindar toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Con mucho gusto aquí podemos resolver cualquier duda. Bien, había una pregunta sobre, para segunda especialización, el costo. Eso creo que ya se contestó, ¿o no?
Roxana, no sé si lo quieres volver a proyectar por última vez, solo Sí, para... pero tengo una consulta. Si la profesora Miriam está preguntando la segunda especialidad en secundaria, porque aún no tenemos la segunda especialidad en secundaria. Ah, claro, no, a ver, que en esto sí queremos ser bien claros, ¿no? Nosotros estamos en proceso de licenciamiento de lo que es la secundaria, entonces eso ya nosotros lo hemos diseñado el diplomado pensando en que cuando tengamos el licenciamiento todo va a ser convalidable. No obstante, aún no podemos darle información comercial sobre el programa de segunda especialidad de secundaria hasta que no lo licenciemos. Pero lo que sí les podemos decir es que los cursos del diplomado serán convalidables al 100% con eso. Porque nosotros hemos diseñado el diplomado pensando en que sea toda la parte de didáctica específica que viene en el PPD o en el PCE secundario. No sé si eso se entiende. De nada, Miluska, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, John dice, quiero saber el costo del curso. Ahí nos está dejando su número, entonces no sé si Roxana después te pones en contacto con él y le das más detalle a su número, por favor. Bien. Bueno, ya para no prolongarnos más, siendo las 7:30, les queremos agradecer a todos por su concurrencia y, por supuesto, cualquier duda adicional. No sé si puedes proyectar unos minutos tus datos de contacto, Roxana, para que se puedan contactar contigo en caso tengan cualquier duda. Y bueno, agradecerles mucho por la asistencia. Tanto en el chat como en la pantalla pueden ver los datos de contacto, donde pueden obtener mayor información y los que ya estén animados, inscribirse. Los cupos son limitados. Muchísimas gracias a todos por la participación. Les deseamos una feliz semana. Muchas gracias.